Bien, esta unidad 3 entonces se llama funciones para modelar la relación entre variables. Y bueno, pues el primer subtema, o más bien el primer tema es concepto de función real de variable real. Y cuando se utiliza aquí la palabra real, tanto en función como en variable, se refiere a números reales, o sea que los números con los que trabajamos, que pueden ser números enteros, números fraccionarios, números irracionales, o sea, como los que provienen de las raíces no exactas. Y bueno, pues vamos a hablar entonces de funciones que utilizan números reales o que las variables representan números reales. Pero bueno, antes de empezar a hablar de funciones con números reales, en general funciones con números, bueno, pues vamos a presentar un ejemplo donde no tiene nada que ver con números, como lo están viendo por acá. En este caso tenemos nombres de países, en este otro caso tenemos un conjunto con nombres de ciudades. Y bueno, pues eso es para que empecemos a comprender el concepto primero de relación en matemáticas, que es una relación, y más adelante que sepamos distinguir entre una relación que es función de una que no es función. En cuanto a eso, ya habíamos comentado algún detalle en la parte, más bien en la unidad 2, desde que les enseñé a tabular con calculadora. Ustedes recordarán que platicábamos que las funciones se solían representar como f de x o bien g de x, y por ahí comentamos que había una cierta restricción que vamos a recordar precisamente el día de hoy para que una relación se pueda clasificar como función o no. Así que bueno, pues vamos a tratar de recordar eso y por acá. Bueno, pues leamos el concepto de relación. Leemos aquí entonces que una relación es una regla de correspondencia que asigna a los elementos de un conjunto llamado dominio uno o más elementos de otro conjunto llamado codominio o contradominio. Así que bueno, pues este par de nombres, codominio, contradominio, pues ya depende de la bibliografía que consultes. Se refieren al conjunto, al segundo conjunto que vas a relacionar con el primero. O sea, el primero es el dominio. Y en este ejemplo tenemos en el dominio, pues podríamos decir que estos son nombres de países, y en el codominio podríamos decir que aquí hay nombres de ciudades. Y bueno, pues aunque aquí no se está especificando qué relación podemos establecer entre estos dos conjuntos, bueno, pues vamos a platicarla o vamos a escribirla nosotros como que digamos, bueno, pues relaciona a cada país con las ciudades que están en el codominio, las ciudades que le corresponden en el codominio. Así que bueno, pues si vemos que tenemos al país España, la pregunta es ¿cuáles de estas ciudades pertenecen a España? Así que contéstame en el chat. Relaciona el país. Relaciona, aquí le pongo al país con sus ciudades. Entonces, bueno, pues ya tengo por acá que la respuesta es Madrid, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es eh, ese primer elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. Bien, a Canadá entonces le corresponde, ya me contestaron, Ottawa. Ok, entonces bueno, pues le ponemos una flechita por acá. Francia, pues está muy fácil, ese no les voy a preguntar, pues es obvio que la única de las ciudades que está aquí en el codominio de Francia es París. Pero de Inglaterra, noten que tenemos tanto a Londres como a la ciudad de York. Entonces, pues en este caso es el único elemento del dominio al que le están correspondiendo dos elementos del codominio o contradominio. Bueno, pues entonces este es un ejemplo de relación. Entonces, bueno, esta es una relación
Y en algunos casos vamos a poder decir que la relación corresponde a una función o que no corresponde a una función. Pero ahorita todavía no hablemos de eso. Simplemente tenemos una manera de relacionar al dominio con el codominio y no es la única. A lo mejor, bueno, podríamos relacionarlos de alguna otra manera. No sé, que dijéramos, bueno, pues relaciona los nombres de los países con las ciudades que tienen exactamente la misma inicial, ¿no? Por poner algo, las ciudades del mundo que tienen la misma inicial que que el país que estás manejando. Esa es otra relación para este mismo par de conjuntos, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, ahorita lo dejamos así y después regresamos a este mismo ejemplo. Quiero presentar ahora un ejemplo de una relación real con variable real, o sea, como decía hace rato, queremos entonces utilizar números reales relacionados con otros números reales, ¿no? Bien, así que en este caso, la regla de correspondencia está dada ya no con palabras ni con un enunciado, sino con esta ecuación, donde vamos a empezar a interpretar. Si la ecuación es y igual a más menos raíz de x, la idea de esta ecuación es entender que el conjunto de partida, que es el dominio, o sea, el primer conjunto es el dominio, pues al dominio se le asigna la variable real x. Y al segundo conjunto, que es el codominio, bueno, pues el codominio va a tener los posibles valores de la variable y. Eso entonces es para que la x sea una variable que depende de y. Y bueno, después platicaremos un poco más adelante de otros ejemplos con ecuaciones. Y ahí entonces en lenguaje matemático está escrita la relación que existe entre la x y la y, o sea, los elementos del dominio con los elementos del codominio. Así que bueno, la idea entonces es a partir de el primer elemento del dominio, o sea que tenemos la variable x y la x, viendo el conjunto que tenemos en el dominio, solamente puede tomar estos tres valores. La x puede valer 0, la x puede valer 1 o la x puede valer 4. Bien, entonces la idea es pensar, si la x vale 0, entonces según esta relación que tenemos por acá, ¿cuál o cuáles de los valores del codominio le corresponderían a ese 0 según esa regla de correspondencia que es y igual a más menos raíz de x? Y pues ya tengo por aquí una respuesta de Diego y de Abril que dicen le corresponde el 0, ¿verdad? Bueno, y por ahí están contestando otros. Así que le voy a poner una flechita. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos diciendo que si la x, si la relación es y igual a raíz más menos de x, entonces, bueno, pues cuando sustituimos este cero en la x, la raíz de cero es cero. Y bueno, cero no tiene signo, o sea, no puede decir más menos cero, ¿verdad que no? Entonces, bueno, pues en este caso al cero le corresponde el único valor del codominio, que es el cero, ¿no? Bien, pero no así con el uno. Al uno, si le aplico esa misma regla de correspondencia, ¿qué valor o qué valores le asigno? Y pues ya me puso por acá Itzel y Karen y Estrella y Abril Ramírez y María Fernanda, Diego y Karen. Bueno, Karen te faltó por ahí uno, pero todos los demás me pusieron menos uno y uno. O sea que al aplicar, o más bien al pensar que este uno lo pongo aquí en vez de la x, la raíz cuadrada de uno es tanto más uno como menos uno, ¿verdad? Y entonces le vamos a poner una flecha que vaya hasta acá, así, y también otra para acá, así. Y al 4, ¿qué valor o qué valores del codominio le corresponden? Y pues ya me está contestando Itzel, y Diego, y Estrella, no, Estrella contestó mal, Karen también. Bueno, pues le corresponde el 2 y el menos 2. Eso me están contestando por acá. Pues sí, la raíz de 4 es tanto 2 como menos 2 y vamos a ponerle flechitas.
Le pongo esta flecha al 4, la raíz de 4 es 2, pero también es menos 2. Bien, entonces, bueno, pues a este tipo de diagrama, por cierto, se le conoce con el nombre de diagrama sagital. Es un diagrama de flechas que relaciona a dos conjuntos, pero no es la única manera de denotar relaciones, ¿no? Después platicamos de otras maneras en las que podemos expresar relaciones. Por lo pronto, este es diagrama sagital. Bien. Y bueno, noten que a diferencia de lo que ocurrió en el ejercicio pasado, aquí algunos de los elementos del codominio, o sea, estos tres elementos del codominio, no fueron relacionados con los elementos del dominio. O sea, son elementos que ya estaban previamente escritos en el codominio, pero que si no fueron relacionados, bueno, pues necesitamos platicar de un tema en particular. Los elementos que sí fueron relacionados y que los voy a encerrar aquí con un ovalito de color verde, o sea que son el 0, el 2, el 1, el menos 2, y más o menos voy a tratar de encerrar todo esto. Lo que tenemos ahí, bueno, en teoría de conjuntos se conoce con el nombre de subconjunto. Ese subconjunto que está formado por los elementos del codominio que sí fueron relacionados con los elementos del dominio, bueno, pues recibe un nombre especial, así que el nombre especial, le voy a poner entonces por acá una anotación, es el nombre especial que recibe este subconjunto del codominio es rango, recorrido o imagen. Bien, así que rango, recorrido. Ah, sí, el 3 me dice por acá, María, que lo encerré. Y es cierto, no debo encerrarlo. Ahorita quito la flechita. Sí, sí, el 3 no tenía flechita, entonces dejen lo desencierro. Así que va de nuevo. Estos elementos que sí fueron relacionados están en un conjunto, en un subconjunto del codominio que se llama rango, recorrido o imagen. O sea que todo eso es lo mismo. Imagen. Bien, así se le va a llamar a ese conjunto y después platicaremos un poco más de ese subconjunto del codominio, ¿no? Son los elementos que sí estuvieron relacionados. Formado por elementos del codominio que sí fueron asociados con elementos del dominio. Bien, así lo podemos escribir. Listo. Entonces, este es un ejemplo de, como dice por acá arriba, de una relación real con variable real, ¿no? Entonces, bueno, así que tenemos esta relación de números reales, ¿no? Con otros números reales. En este caso, pues son puros números enteros, ¿no? Por cierto, esto se podría representar como que si a esto le llamo relación R. Entonces, aunque a mí no me gusta mucho usar esto, pero lo podríamos utilizar así. Si fueran números reales en general, podríamos decir, pues el conjunto va de el dominio, que serían números reales, le voy a poner una flechita, al codominio, que también son números reales, ¿no? Bien, pero incluso podríamos ser más específicos. El conjunto que tenemos a la izquierda son números enteros, entonces, bueno, pues los números enteros se suelen representar con la letra Z. Así. Es más, incluso podríamos decir que son enteros positivos. Y el conjunto de la derecha también son números enteros, pero pues como hay tanto números positivos como negativos, bueno, pues le ponemos Z en general, así, ¿no?
Bueno, aquí hay un detalle por el cual no le puedo poner nada más z más, porque el cero no es positivo, así que lo voy a dejar así más bien. Vamos de los números enteros, que son los números representados por la letra Z estilizada, a los números enteros. Entonces, si quieren, le pongo aquí que la Z es equivalente a representar números enteros. Bien, ok. Y a mí no me gusta mucho usar esta notación, pero es posible que cuando estén en mate sexto, pues sus maestros, cuando retomen este tema de funciones, pues sí, les pongan esta notación, ya sea con vamos de los reales a los reales, o vamos de los enteros a los reales, o así, ¿no? Entonces, bueno, así que de una vez la vamos a ir platicando. Ok, y bueno, pues hasta ahorita pues ya presentamos pues un ejemplo, un par de ejemplos de relaciones, o sea, este ejemplo fue relacionar países con ciudades, este ejemplo fue relacionar números enteros con otros números enteros, pero pues la unidad se llama funciones, así que tengo que presentar el concepto de función o recordarles también cuándo una relación es función y cuándo no es función. Así que pasemos al siguiente ejercicio y leemos una función. Entonces, este es un nuevo concepto hasta ahorita, ¿no? Es una relación, o sea, ya vimos ejemplos de relaciones, es una relación en la que, y esto es muy importante, es más, lo voy a ir subrayando, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Esto lo vamos a estar repasando cada que nos preguntemos si una relación es una función o no es función. Bien, entonces, bueno, pues vamos a poner un ejemplo ahora ya no nada más de relación, sino de función, una función real de variable real. O sea que, como dije hace rato, vamos a ir de los números reales, por ejemplo, aquí tengo los números reales, a los números reales. Y en este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, en el codominio no tengo previamente determinados qué elementos hay. O sea que aquí nosotros podemos construir ese codominio a partir de la regla de correspondencia que está por acá. Bien, como habíamos dicho hace rato, si el dominio tiene normalmente a la variable x, que la variable x es la variable independiente y la y depende de esa x, entonces que son los valores del codominio. Entonces, bueno, primero díganme si se acuerdan qué significan este par de líneas verticales. Por ahí lo he platicado alguna ocasión. ¿A qué se refiere estas líneas verticales? Y dice Jorge Gómez, valor absoluto es correcto. Y Itzel dice, pasa a positivo. Bueno, pues no es que pase a positivo, sino que si el número es positivo, cuando le aplicas valor absoluto, lo deja igual. Pero si el número es negativo, al aplicarle valor absoluto, entonces sí, como dices, podemos pensar que lo pasa a positivo. Bien, y entonces, bueno, pues Abril también dice que se llama valor absoluto, así que le ponemos por acá para que cuando lo estudies te acuerdes que se llama valor absoluto. Y bueno, pues la idea es entonces a los elementos del dominio aplicarles esta regla de valor absoluto para obtener los elementos del codominio. Así que bueno, pues vamos a hacerlo ahora de esta manera. Desde el cero voy a poner una flechita hacia acá, hacia donde yo quiera, hacia cualquier espacio del codominio, para pensar que si a ese valor de x le aplico el valor absoluto, en este caso sería el valor absoluto de cero, ¿no? Bueno, pero le voy a poner en general el valor absoluto de x. Entonces, ¿a qué valor del codominio debemos llegar? ¿Cuál es el valor absoluto de cero? Y bueno, pues me contesta Estrella y Córdoba y Paula que pues, el resultado es cero, ¿verdad? Y Diego también. El valor es cero. Y pues lo mismo por acá. Si yo aquí le aplico valor absoluto al uno, entonces ¿a qué número llego? Pues
al uno, me dice Zenet y María Fernanda y Diego y Abril Ramírez. Bien, y Jorge también. Ok, así que llegamos al uno. Si al menos 2 le aplico valor absoluto, entonces llegamos al 2. Me contestan varios de ustedes. Está muy fácil. Y si al 2 le aplico valor absoluto, pues también 2, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a hacer una consideración. Por aquí alguien se equivocó y me puso menos 2. No, no es cambiarle de signo. Si le aplico valor absoluto al 2, se sigue quedando con su signo positivo porque básicamente lo que hace el valor absoluto es pues dar la magnitud o más bien la distancia con respecto al cero. La distancia desde el 2 hasta el cero es 2 y la distancia del menos 2 al cero también es 2. Y nota entonces, es más, lo voy a enfatizar un poco más, estamos llegando al mismo valor y no tengo que repetirlo. O sea que en un conjunto no debo repetir elementos. Más bien saco un par de flechas de cada uno de estos elementos para llegar al mismo elemento del codominio, que es el 2, ¿verdad? Bien. Y bueno, pues entonces el valor absoluto de menos 3, le pongo su flechita por acá y pues me están contestando en el chat que vale 3, ¿verdad que sí? Entonces, pues así de fácil. Ok, podríamos nosotros agregar más elementos por acá, por ejemplo, podría poner al 4, al 5, al 6. Pero bueno, pues como el dominio no estaba predeterminado realmente, bueno, pues si los agregas o no los agregas no importa. Lo que sí podríamos decir es que estos valores son los que forman el rango, estos que estoy encerrando por acá. Es más, los voy a encerrar igual que hace rato con color verde, así. Entonces, estos son los valores del rango. Y bueno, pues es más, incluso puedo decir de una vez una manera distinta de denotar a conjuntos. El rango entonces, y lo podemos abreviar ya sea con su prefijo ran, así nada más, siendo un conjunto y esperando que hayan visto algo de teoría de conjuntos, ya sea en secundaria o algunos de ustedes lo vieron en cuarto de prepa, bueno, pues se puede escribir de esta manera. El rango entonces le pongo igual. Abro llaves. Los conjuntos se suelen denotar a partir de que abrimos unas llaves y dentro de las llaves enlistamos los elementos de ese conjunto. En este caso, el rango serían el cero separado por una coma de los demás elementos, el uno, el 2 y el 3, ¿verdad? Incluso también de una vez platico que el dominio, pues igual se puede denotar con esta notación de conjuntos y lo puedo escribir por acá. El dominio, entonces lo abreviamos como dom, es igual a, y entonces abrimos llaves y pues ponemos todos los elementos que teníamos previamente escritos, que son el cero, el uno, el 2, el menos 2. Si los pones en orden o no, no importa. El orden de los elementos de un conjunto no es importante. Y el menos 3. Estos serían los elementos del dominio. Bien. Y luego practicaremos en otros ejemplos, pues ya no esta notación de relación, sino otras notaciones. No forzosamente tenemos que expresar una relación con diagramas sagitales, sino que pues se puede expresar de otras maneras, ¿no? Bien. Pero bueno, el objetivo en este ejercicio es mostrar cuáles son las características que debe tener una relación, o sea, esto, igual que en los otros dos ejemplos que hicimos hoy, es un ejemplo de relación, pero bueno, pues tenemos arriba la definición de función y vamos a ver si efectivamente esta relación cumple con esta definición de función. Hace rato decíamos. Una función es una relación, esto es una relación entre los conjuntos dominio y codominio, ¿no? En la que a cada elemento del dominio, cuando hablamos de cada elemento del dominio, bueno, pues tenemos al cero, al uno, al menos 2, al 2, al menos 3. A cada uno de ellos le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Este uno y solo un elemento del codominio significa que en un diagrama sagital, a cada uno de estos elementos del dominio no les puede salir más que una flechita. O sea, al cero
lo asociaste con este cero, ¿no? Al uno con el uno. Al 2 le salió una sola flechita. Al menos 2 también. Hay algo curioso. Tanto al 2 como al menos 2 les asociamos el mismo elemento del codominio, pero eso pues no tiene nada que ver con lo que dice arriba. Tanto al 2 como al menos 2 le estás asignando un solo elemento del codominio, aunque sea el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, en un diagrama sagital es fácil notar que esto es una función si a cada elemento del dominio le sale una sola flecha. Pero si a alguno de los elementos del dominio le salieran dos flechas, por ejemplo, que dijéramos, ah, pues al menos 3 lo asocio con el 3 y lo asocio también con el 6, entonces ya no. Por este único elemento al que le asocias dos o más elementos del codominio, entonces esto ya no sería una función. Pero bueno, ese es el caso hipotético para otra regla de correspondencia. En este caso, esta regla de correspondencia corresponde a una función y si corresponde a una función, entonces pues vamos a escribirlo por acá. Como es función, aquí le pongo como es función, se puede escribir y lo recordarán cuando lo platicamos en la unidad 2. En vez de y igual a valor absoluto de x, esto es equivalente, aquí uso la flecha doble que significa equivalencia, equivalente a escribir, y por aquí me lo están poniendo en el chat, f de x me pone Jorge Gómez, ¿no? F de x en vez de y. F de x es igual a valor absoluto de x, ¿verdad? Bien, Eric me pregunta, entonces, ¿un elemento del codominio sí puede tener más de una flecha? Sí, porque la definición de arriba pues no contradice eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la definición de función dice que a cada elemento del dominio le debe corresponder uno y no más de uno, a eso se refiere el uno y solo uno, ¿no? Uno y no más de un elemento del contradominio o del codominio, ¿no? Bien, pero no dice nada al revés, no dice que a cada elemento del codominio le deba corresponder uno solo del dominio, ¿verdad? Entonces, pues, por eso este es un ejemplo de función, como dice por acá, ¿no? Bien, y entendiendo esto, ahora podemos regresar a los ejercicios anteriores para que yo les pregunte si corresponden a funciones o no. Por ejemplo, por acá, si yo veo esta relación y me pregunto, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio, ¿qué me contestarían? Y pues me están poniendo todos que no, ¿verdad? Entonces ya tengo 5 respuestas que dicen que no. Pues no, efectivamente, porque con que haya un solo elemento, vamos a quitar estas marquitas, un solo elemento, en este caso, por ejemplo, el uno, con este es suficiente, al que le corresponden dos o más elementos del codominio, entonces, bueno, pues desde ahí ya podemos decir que la relación no es función. Así que escribo esto, relación que no es función. Bien. Con uno solo, aunque al cero le corresponda uno solo, con que al uno, que también es parte del dominio, le correspondan dos o más, entonces ya no es función. Y al 4 también le corresponden dos o más, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que habíamos analizado el uno, ya desde ahí podríamos haber afirmado esto. Es una relación que no es función. Si me regreso al ejemplo donde no tenemos números reales, sino tenemos ciudades, más bien ciudades de este lado del codominio y nombres de países del lado izquierdo, les pregunto, ¿esta relación es función o no es función? ¿Qué me contestarían? Y algunos dicen que sí y otros dicen que no, entonces empiezan a hacer bolas por ahí. Entonces repito la definición.
La definición de función es que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solo uno del codominio. Entonces, bueno, pues el simple hecho de que a este elemento del dominio le correspondan dos ciudades ya hace que no sea función, relación que no es función, porque hay al menos un elemento del dominio al que le corresponde dos o más elementos del codominio. Para que si fuera función, necesitaríamos cambiar la regla de correspondencia. A lo mejor no poner relación al país con sus ciudades, sino a lo mejor nada más que dijéramos relación al país con su capital, ¿no? Entonces que le tacháramos esto y que dijéramos con su capital. Y entonces ahora sí, si relacionáramos a cada país con su capital, tendríamos que borrar esta flechita, ¿verdad que sí? Entonces, ¿dónde? Inglaterra tiene como capital a Londres y las de arriba pues tienen como capital a las de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, así sí sería función, ¿verdad? Entonces, así a cada elemento del dominio le corresponde uno y no más de un elemento del codominio, ¿no? Pero bueno, pues entonces regresémoslo como estaba, porque ese fue un caso hipotético. Listo. Pero como ven, pues a veces lo contestan bien, a veces se hacen bolas, y además esta es una de las maneras de representar relaciones, que como dijimos se le llama diagrama sagital, pero no es la única, así que bueno, pues necesitamos presentar otras maneras de denotar a las funciones. Y en la página 73, entonces tenemos ahora ya no diagramas sagitales, sino que tenemos ahora ecuaciones simplemente. De hecho, desde acá teníamos nosotros ecuaciones, ¿no? Pero pues estas ecuaciones las denotamos en diagramas sagitales y previamente nos habían dado qué elementos debía tener por lo menos el dominio, pero aquí no. Aquí entonces en estos ejemplos de la siguiente página tenemos solamente ecuaciones y ya sea que hagamos un diagrama sagital o alguna otra representación, el ejercicio nos pide determinar o indicar, más bien sería la palabra adecuada, indica si las siguientes relaciones son funciones o no. O sea que existen dos tipos de relaciones para que entiendan. Las relaciones pueden ser funciones, algunas de ellas son funciones y otras son, o más bien no son funciones. Así que las relaciones pueden ser funciones o pueden ser relaciones que no son funciones y la idea es eso. Todas se llaman relaciones, ¿no? Pero algunas son funciones y otras no, dependiendo de que hayas entendido la definición de función, ¿no? O sea, para que sea función, a cada elemento del dominio le debe corresponder uno y solo uno del contradominio o codominio. Bien. Y bueno, pues la idea entonces en este ejercicio donde ya no tenemos una representación, sino solamente tenemos ecuaciones, pues vamos a poder determinar si son funciones o no, logrando que la variable y dependa de x, como se vio, por ejemplo, en esta ecuación o en la anterior, ¿no? Entonces, en esta otra ecuación, ¿no? Bien, así que bueno, pues para que la y dependa de x, básicamente significa que la y esté despejada. Así que nota en el inciso A, la Y ya está despejada. Y al estar despejada, la Y depende de las operaciones que tengas del lado derecho del igual. Entonces depende de la variable X normalmente. Así que, bueno, pues esto lo habíamos platicado desde que les enseñé a tabular. Y decíamos, bueno, pues para que podamos hacer una tabulación necesitamos que la Y dependa de X, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues la Y despejada se dice que es la variable dependiente, dependiente. ¿Y de quién depende? Bueno, pues dijimos que de la X.
Entonces aquí le puedo poner que la x es la variable independiente. Bueno, pues ese es el nombre del subtema, variables independiente y variable dependiente. Bueno, pues normalmente vamos a utilizar a la variable x como la variable independiente y a la y vamos a hacer que dependa de x. Eso provoca entonces que la x, como dijimos hace rato, sea la variable del dominio. Y la y, siendo la variable del codominio, bueno, pues la idea es identificar si efectivamente a cada valor de x que propongas le corresponde uno y solo un valor de y. Pero ahora, en vez de hacer diagramas sagitales, bueno, pues lo más conveniente es que pongamos esto pues en un plano cartesiano y que les enseñe al mismo tiempo en un plano cartesiano, cómo distinguir rápidamente si la gráfica que se forme en el plano cartesiano corresponde o no corresponde a una función. Así que, bueno, pero además vamos a utilizar sus amplios conocimientos de la segunda parte de la unidad 2 para que me digan, ¿y cómo se ve esto en un plano cartesiano? A ver, voy a ir trazando el plano cartesiano y ustedes ya deberían saber qué representa esta ecuación en el plano cartesiano para ponerla por acá. Así que platíquenme en el chat. Pongo a los ejes. Y pues me dice Karen y me dice Diego que representa una recta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues incluso esta recta, pues sin tener que tabular o tener que sacar la calculadora para hacer el modo de tabulación y poner algunos puntitos, podríamos trazar esta línea recta sabiendo las características que definen a una línea recta. ¿A qué características me refiero? Bueno, pues específicamente a la pendiente y a la ordenada al origen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Abril Ramírez me dice, está en forma pendiente ordenada al origen, la pendiente vale 2 y b vale igual a -1, ¿no? Y pues Jorge Gómez confirma eso, m es igual a 2 y b es igual a -1. O sea que comparada con esta ecuación y igual a mx más b, entonces voy a resaltar aquí con azul que la pendiente es 2 y con verde que la ordenada al origen es -1 y que además deben saber interpretar eso en la gráfica, empezando con la ordenada al origen, que significaría que pasamos por 1 negativo de la y. Por aquí va a pasar esa línea recta. Y que si la pendiente es 2, bueno, pues contaríamos desde aquí 2 hacia arriba y 1 a la derecha. Podemos repetir el proceso, 2 arriba, 1 a la derecha, 2 arriba, 1 a la derecha, o 2 abajo y 1 a la izquierda. Entonces, bueno, pues por todos estos puntos va a pasar esta línea recta. Y bueno, pues lo que acabamos de poner aquí son algunos de los puntos de la línea recta. Y de alguna manera estamos proponiendo algunos valores como el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3, o sea, desde este valor que es -1 hasta el 3, y estamos dando incluso también los valores de y. Los valores entonces de y que salieron de esta gráfica serían el -3, el -1, el 1, el 3 y el 5. Pero no solo eso, en realidad no solamente pusimos esos 5 puntos de la línea recta, sino que al trazar la línea recta, pues recuerden que en general cualquier línea está formada no por poquitos puntos, sino por una infinidad de puntos. O sea, este punto, otro punto por acá, otro por acá, otro por acá. Y cada uno de estos puntos tiene pues una coordenada x que pertenece al dominio y una coordenada y que va a pertenecer al codominio, ¿verdad? Entonces, bueno. Así que los valores de x son los que van a corresponder al dominio. Los de y van a corresponder al codominio. Y bueno, pues entonces la idea para en una gráfica saber rápidamente si la relación es una función o no es función es la misma que hace rato. Me pregunto, viendo la gráfica,
a cada valor del dominio. En este caso pusimos números desde el -1 hasta el 3, pero en realidad podría ser desde antes, desde el -2, desde el -3. Pero bueno, si me imagino a todos los números reales que puede tomar la X, viendo la gráfica, la pregunta es, a cada uno de de esa infinidad de números reales que puede tomar la X, ¿le corresponde un solo valor del codominio? ¿Qué me dirían? ¿Si le corresponde uno y solo uno o le corresponde a alguno de ellos más de uno? Me dice Diego que sí, pero sí que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Sí, ¿verdad? Entonces me dice Estrella, sí corresponde y María Fernanda sí. Bueno, eso se puede determinar con una regla especial que vamos a conocer con el nombre de la regla de la línea vertical. En este caso voy a poner esta línea vertical así con este tono de amarillo, así, pero dejen saco la regla. Y para explicar esta regla de la línea vertical, no la vamos a apuntar con palabras, nada más quiero que la entiendan. Voy a pensar que esta línea vertical, bueno, pues representa algún valor del dominio, o sea, algún valor de X. Y bueno, que yo puedo poner esta línea vertical en donde yo quiera a lo largo del eje X. Bien, de tal manera entonces que si por ejemplo la coloco aquí, esta línea vertical está representando al valor X igual a 4, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, esta línea vertical representando a x igual a 4, bueno, no está tocando por lo menos a una parte visible de la gráfica. Si coloco esta línea aquí, entonces noto que a este valor de x, que es el 3, le corresponde un único valor. Ese único valor, ya lo habíamos anotado, es el 5. Si coloco entonces esta línea por acá, en el 2, le corresponde un único valor. Pero incluso no tienen que ser números enteros. Por ejemplo, si me voy por acá al 1.5, más o menos por acá, me doy cuenta de que a este valor de x igual a 1.5 le corresponde también un único valor de y, sea quien sea. En este caso, pues lo más probable es que le corresponda el número 2, ¿verdad? Pero lo importante es que le toca un solo valor. Entonces, ¿en qué consiste esto de la regla de la línea vertical? En que si yo tengo una gráfica de una relación entre la X y la Y, o sea, esa gráfica está dada por una ecuación que tiene a dos variables, entonces, bueno, pues la línea vertical representa un valor del dominio y si esa línea vertical toca una sola vez a la curva cada vez que la muevo, entonces en este caso así toca a un solo valor de la curva o en este caso del lugar geométrico que es la recta, bueno, pues entonces sí es función. ¿Qué significa? Que si no hay manera de que al mover esta línea recta vertical a lo largo de todo el eje X, esta recta toque al mismo tiempo a dos puntos del lugar geométrico, entonces, bueno, pues esto es una función. Bien, así que lo puedo escribir ahora de esta manera. Lo pongo aquí con palabras. La recta vertical solo puede tocar un punto de la curva a la vez. Quito esto del dominio. Un punto de la curva a la vez. A la vez. Y si solo puede tocar un punto de la curva a la vez, y bueno, curva es en general lugar geométrico, entonces, bueno, en este caso, aunque sea recta, la estamos poniendo con el nombre genérico de curva, entonces es función. Función, porque, bueno, pues ya no lo escribimos, porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio, ¿verdad? Entonces, por eso. Bien.
Pero para que se entienda mejor esto de la regla de la línea vertical, necesitamos que en algún momento, ya sea en este inciso B o en algún otro inciso, aparezca un ejemplo de relación que no es función. Así que bueno, será el caso del inciso B, quién sabe. Bueno, pues vamos a tratar de hacer lo mismo. Y como ven, esto ya no es una ecuación de primer grado, entonces ya no va a representar una línea recta. Pero en el último tema de la unidad pasada sí les enseñé que iba a representar esto si logran poner esta ecuación en forma general. Así que me pueden platicar en el chat qué representará esta ecuación de segundo grado, qué curva representará en el plano cartesiano. Y ya tengo por aquí una respuesta. Y dice Diego, una circunferencia. Muy bien, para estar en forma general, el 9 pasaría restando, pero lo importante es que estando en forma general, bueno, pues los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada, que se llamaban a y c, son exactamente iguales. Así que no sabemos exactamente cómo se va a ver esta circunferencia, sabemos que es una circunferencia y si quisieras obtener la gráfica sin ayuda de GeoGebra, entonces pues haríamos lo mismo que hicimos aquí en el inciso A, que sería despejar a la y, como dice por acá, logrando que la variable y dependa de x. Así que bueno, pues en este caso la y no está despejada, pues hay que hacer nosotros el despeje. Aquí le pongo despejo y. Despejo la variable y. Y bueno, pues esto no es muy difícil de despejar. El primer paso sería a la y le estorba el cuadrado, pero también le estorba todo el término x cuadrada. Pero como el cuadrado no afecta a todo lo que está del lado izquierdo del igual, entonces no es lo primero que debes de pasar al otro lado. Lo primero que hay que pasar al lado derecho es el término x cuadrada, que si está sumando va a pasar restando. Así que escribo y cuadrada es igual a el 9 que ya estaba del lado derecho y x cuadrada que pasa restando, ¿verdad? Y ahora sí, este cuadrado, ¿cómo va a pasar del otro lado? A ver, platícame en el chat. Para que quede nada más y igual a qué. ¿Cómo pasa el cuadrado? Raíz cuadrada, dice Jorge. Así que vamos a poner raíz cuadrada por ahí. Aunque creo que por ahí les había platicado que hay algo importante de esa raíz cuadrada. Sí es cierto, pasa como raíz cuadrada, pero hay algo que se les está olvidando. Que habíamos platicado en la primera parte de la unidad 2, más menos, ¿verdad? Me dice María Fernanda y Abril Ramírez. Siempre que pasen un cuadrado al otro lado como raíz, pues no nada más así raíz, sino debe ser raíz más menos. Y en la primera parte de la unidad 2 platicábamos de eso, ¿verdad? Y dice Diego, pasa como raíz cuadrada, pero con signo más menos, ¿no? Entonces, bueno, así que recuerden ese detalle para que no la vayan a regar, ¿no? Entonces es más menos raíz cuadrada. Bien. Ok, y que bueno, pues ya que tenemos la y despejada, podríamos nosotros usar esto para tabular. Y bueno, en este caso la tabulación puede ser con calculadora. Así que bueno, pues vamos a recordar cómo se hacía la tabulación con calculadora para no hacerla nosotros a mano, al mismo tiempo que pongo los valores en este plano cartesiano. Ahí está. Tenemos esto un poquito más grande. Voy a recorrer un poco más a la izquierda para que aquí a la derecha tengamos espacio de recordar cómo se hacía la tabulación con ayuda de la calculadora. Bien. En la calculadora, el modo de tabulación era modo donde dice table, que a veces es en el 3 y en mi caso es en el 7. Aparece f de x y a lo mejor ahí dicen, ah, pues ya desde ahí me está diciendo que va a ser función. No, espérame. O sea, f de x es nada más el equivalente de y no siempre es función la y. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que no le puedo poner aquí más menos. O sea, no hay un botón en la calculadora para poner ese más menos. Así que nada más voy a poder poner raíz cuadrada de 9 menos alfa x al cuadrado, ¿verdad? Y
Y eso me va a dar nada más una parte de la tabulación. Si quisiera la otra parte, como este signo implícito antes de la raíz es un signo más, entonces tendría que hacer otra tabulación, pero ahora con el signo menos. Entonces, bueno. Pero en realidad pues no va a ser necesario porque pues los valores que obtengamos con el signo más pues van a ser los mismos que obtengamos con el signo menos, pues nada más que de signo contrario, ¿no? Así que bueno. Le pongo aquí que en vez de y igual a más menos raíz de 9 menos x cuadrada, pues pongo f de x es igual a raíz positiva de 9 menos x cuadrada. Le pongo igual. Ahora vamos a omitir esta g de x. Le ponemos desde dónde. Ah, bueno, pues decíamos, si mi gráfica comienza en el menos 6 y en el 6, bueno, pues podríamos partir de esos valores, ¿no? Entonces podría ser desde el menos 6 si quieren, hasta el 6. ¿Y de cuánto en cuánto? Bueno, pues normalmente le poníamos de uno en uno, ¿verdad? Así que nota en menos 6, en menos 5, en menos 4 me da error, pero a partir del menos 3 ya empieza a aparecer algunos puntitos. Bueno, en este caso, como lo de tabular ya lo pregunté en la primera parte de la unidad 2, entonces podemos omitir la escritura de la tabulación y directamente usar los valores que aparecen en la calculadora para trazar la gráfica, y eso nos va a ahorrar tiempo, por lo menos aquí en clase. Si tú quieres escribir la tabulación aquí o en las tareas, pues está bien, pero pues eso ya lo evalué, ¿no? Entonces aquí ya directamente voy a poner estos valores que son menos 3 0, lo voy a poner directamente en la gráfica, menos 3 0. Menos 2, 2.2 estaría por acá. Menos 1, 2.8 estaría por acá. 0,3, 1. Bien, vamos a ponernos por acá porque ya me estaba yo saltando. 0,3. 1,2.8, 2,2.2 por aquí, y avancemos por acá al 3. Y después del 3 nota que para el 4 y para el 5 pues salen errores. Así que bueno, pues 3,0 estaría por acá. En 4 no pongo nada, en 5 no pongo nada. Y bueno, entonces tenemos la parte de la gráfica que le corresponde a la raíz, pero como dije hace rato, a la raíz con signo más. Pero bueno, si tuviéramos con signo menos, ya sea que lo pienses o que incluso repitas la tabulación, si yo le pongo aquí el botón AC, entonces ahí puedo agregar el menos. Y agregar el menos, entonces bueno, pues le dejo los mismos valores desde menos 6 hasta 6 y hasta el 1, pues me va a dar exactamente los mismos números, pero con signo negativo, excepto el 0. O sea que si ahora pongo menos 3 0, bueno, ya estaba puesto. Luego menos 2.2 estaría por acá. Luego menos 1, menos 2.8 estaría por acá. Luego seguimos avanzando en la tabulación. 0, menos 3, 1, menos 2.8, 2, menos 2.2. Y pues en el 3, pues vamos a nada más a recorrernos, pues vuelve a dar 3, 0. Así que efectivamente lo que están formando todos estos puntitos es una circunferencia, así que voy a sacar mi plantilla del círculo, y esta plantilla del círculo más o menos se va a ver así. Ahí está, un poquito más arriba. Listo. Entonces pues tenemos la gráfica que efectivamente está representando a una circunferencia, ¿verdad? Bien, ya vamos a cerrar la calculadora. Pero entonces la idea es que ya cambiamos de representación, o sea, teníamos una representación, digamos, en forma de ecuación, y ahora esta ecuación la acabamos de convertir a otra representación que es una representación gráfica. Y en la representación gráfica de esta relación es más fácil distinguir si la relación corresponde a una función o no. Eso fue lo que se preguntó. Determina si son funciones o no son funciones las siguientes relaciones. Así que les pregunto, ¿es función o no es función? Aquí voy a contestar, ¿es función o no?
Y entonces tengo por aquí cuatro respuestas y pues todos están contestando no es, excepto por ahí alguien que puso que sí, no voy a decir quién, pero los demás están contestando que no. Bien, así que no, no corresponde una función. ¿Por qué? Bueno, pues hablemos de la regla de la línea vertical. Ah, ya la persona que había dicho que sí, dijo que no. Entonces, bueno. La regla de la línea vertical, como la platiqué hace rato, si yo me imagino una recta vertical, esta recta vertical representa a un valor del dominio. Bien. Pero entonces, bueno, de este lado derecho de la circunferencia, donde no existe la circunferencia, en realidad también podemos decir que no existe el dominio. Para decir que esto pertenece al dominio, debe ya empezar a tocar a la curva. En este caso, entonces, tengo este valor que sería algo así como 2.5. Y bueno, desde ahí, desde ese valor, podríamos decir, a ese valor del dominio, no importa quién sea, ¿cuántos valores del codominio le corresponden? Contéstame en el chat. ¿Cuántos valores? Dos, ¿verdad? Los voy a poner, me contestan todos, son cinco hasta ahorita. Los voy a poner con estos tachecitos. Entonces le corresponden dos valores del codominio, dice Diego. Así que pues sí, y no solamente para si yo hubiera desplazado esta recta más a la izquierda, le corresponden dos, aquí también. Si acaso, si la pusiera exactamente en el -3 o en el 3, podríamos decir que le corresponde un solo valor. Pero decíamos hace rato, con que haya un solo valor del dominio al que le corresponden dos o más valores del codominio, entonces no es función. Así que aquí le puedo contestar. No, la recta toca, la recta vertical puede tocar a más de un punto de la curva. De la curva y le ponemos a la vez. O sea, a la vez me refiero a cada que le cambio de posición, ¿no? O sea, si la pongo acá, pues toca a más de un punto de la curva. Si la pongo acá, toca a más de un punto de la curva. Con que en una sola de ellas toque a más de un punto de la curva, pues es suficiente para decir que no es función. Bien, listo. Pero en general, pues no se debe mencionar tanto lo que es la recta vertical, sino simplemente el resumen es a algunos de los valores del dominio le corresponden dos o más valores del codominio. Entonces no es función. Bien. Y eso lo voy a escribir entonces con el teclado. Algunos valores del dominio corresponden dos, o más de uno más bien, más de un valor del codominio, coma, por tanto no es función. Así que me espero un momento por si quieren copiar o preguntar. A ver si me alejo para que vean también la parte izquierda. Entonces, en el inciso A, después de hacer la tabulación, o más bien no de hacer la tabulación, sino de obtener la gráfica de alguna manera y aplicar la regla de línea vertical, tuvimos una relación que sí es función. Aquí la voy a encerrar. Entonces lo vamos a poner con azul, es función. Y a la derecha tuvimos una relación que no es función. Bien.
Eric me pregunta, ¿solo tiene que tocar un punto de la línea? Sí. Si te pregunta es, ¿solo debe tocar un punto de la línea para hacer función? Entonces la respuesta es que sí. Si esa recta vertical toca en alguna de sus posibles posiciones, toca a más de un punto de la curva, entonces ya no es función porque esa recta vertical representa a un valor del dominio y al tocar dos puntos de la línea, entonces pues a ese valor del dominio le corresponden dos o más valores del codominio y por lo tanto no es función. Así de fácil se puede entender por qué funciona la regla de la línea vertical. Pero bueno, no es suficiente con estos poquitos ejemplos, necesitamos más ejemplos, así que vamos a continuar con el inciso C y el inciso D. Y tenemos entonces este par de ecuaciones. En este caso tenemos una ecuación también de segundo grado y acá una que no hemos visto que es de tercer grado, ¿no? Pero bueno, hablemos primero de la de segundo grado. Así que hablando de esta ecuación de segundo grado, que está en forma general, ¿me podrían platicar qué representa? Acaban de estudiar para su examen, ¿qué representará esa ecuación de segundo grado? Bien, es una parábola, dice Diego. Muy bien, sin tener al término al término BXY, entonces podemos identificar que estando en forma general es parábola porque el coeficiente A sí existe y el coeficiente C, que es el 10 de la y cuadrada, no existe. O sea, con que uno de los dos coeficientes valga cero, entonces es una parábola. Así que efectivamente va a ser una parábola. Pero bueno, eso es lo de menos. Ni siquiera voy a anotar eso porque la idea es la misma que hace rato. Obtener la gráfica, aplicarle la regla de la línea vertical para saber si va a representar a una función o no. Así que la pregunta, igual que en las anteriores, es, ¿será función o no función? Aquí le pongo así, función o no función. Y bueno, pues para determinar eso, pues podemos hacer la gráfica y para hacer la gráfica podemos hacer una tabulación, o sea, ya no tenemos métodos como hace rato de calcular la pendiente y la ordenada de origen porque esto no es una recta, ¿no? Entonces podemos obtener la gráfica a partir de un despeje, despejo, la variable dependiente. La variable dependiente debe ser la y, ¿verdad? Entonces, si despejamos la variable dependiente, es muy fácil. De una vez, en un solo paso, podrían decirme y es igual a qué. Platícame en el chat. Aquí, Diego dice 1 - x². Muy bien, eso es correcto. O sea que el 1 pasa sumando y al mismo tiempo la x² que está sumando pasa restando. Así que ya, así de fácil. También María Fernanda confirma que ese es el despeje de la y. Ok, así que 1 - x² es el despeje. Y bueno, pues vamos a identificar cómo se vería esta parábola en el plano cartesiano. Para eso, bueno, pues antes de poner la gráfica, vamos a sacar nuevamente la calculadora para que decidamos también qué escala nos conviene. Entonces, antes de poner el plano cartesiano. Bueno, entonces aquí está la calculadora. Todavía estoy en el modo de tabulación. Y ahora, en vez de poner la función que teníamos hace rato, pues decíamos y f de x es lo mismo. Así que voy a poner 1 menos alfa x al cuadrado
Y bueno, pues vamos a darle valores arbitrarios. Igual podemos comenzar desde el -6 hasta el 6 y de uno en uno si les parece bien. Nada más que noten que, por ejemplo, en el -6, en el -5, en el -4 incluso, los valores de y pues no están tan cercanos a los números, bueno, al cero, ¿no? O sea que estarían bastante alejados de los ejes comparados con las gráficas que solemos construir. Bien. Y bueno, no es que no podamos hacer la tabulación con eso, pero yo diría que empezáramos más bien con valores más cercanos, como por ejemplo, desde que la x vale -3, donde la y vale -8, luego la y vale -3, luego la y vale 0, o sea, números más pequeños, números de una sola cifra, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos pensar en eso viendo esta tabulación, construirla desde que la x vale -3 hasta que la x vale 3, porque ya por ejemplo si la x vale 4, entonces el valor de y tiene dos cifras, entonces bueno, pues podría ser una buena idea. Y además notar algo también en los valores de y. Todos estos valores de y son principalmente números negativos, exceptuando, por ejemplo, estos tres, los valores de y son 0, 1 y 0. Bueno, pues tomando en cuenta eso, la recomendación para hacer la gráfica sería poner por acá al eje X, darle prioridad a la parte negativa del eje Y, ¿sí? Y no mucho hacia la parte positiva, ¿no? Entonces, bueno. Y con esto va a ser más que suficiente para trazar la gráfica y después aplicarle la regla de la línea vertical. Así que bueno, pues viendo la tabulación desde el -3, perdón, le ponemos desde el -3, diríamos, si la x vale -3, estaríamos por acá. La y vale -8, entonces podríamos contar 8 cuadritos hasta abajo y apenas si cupo en mi plano cartesiano, ¿no? -3,8. Luego -2, -3 estaría por acá. Luego -1,0, aquí está el -1 y coma 0 sería colocar un punto sobre el eje X. Avancemos un poco más en la tabulación. 0,1, aquí está. 1,0 es este punto. 2, -3 es este punto. Y el último que vamos a poner es 3, -8. Porque 4, -14 pues ya se sale de nuestro plano cartesiano. Así que bueno, pues ahí puedo ver 7 puntos que efectivamente, pues si los uno, la idea es que estarían formando la curva que llamamos parábola. Así que vamos a tratar de unir estos puntos con una curva suave, así más o menos. Aquí déjenme corrijo, así más o menos. Así. Y una vez que tengan la curva, pues me podrán decir si esta curva corresponde a una relación que es función o que no es función. ¿Qué dirían? ¿Es función o no es función? Tengo por ahí una respuesta. Esto recuerden que continúa un poco más abajo, entonces así lo voy a prolongar tantito. Ya tengo 6 respuestas, entonces sí, y todos están contestando correctamente. El primero que contestó bien fue María del Carmen Flores. Sí, sí es función. La regla de la línea vertical, entonces ya les está quedando clara. Si tú incluso no es necesario que la dibujes, con que te la imagines es suficiente. Si yo me imagino una recta vertical desplazándola a lo largo de todo el eje X, me doy cuenta que no hay manera o no hay una sola posición de esta recta vertical que logre tocar dos puntos de la curva a la vez, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya sin tanta explicación, simplemente pongo la línea vertical y digo que sí es función. Sí es función. Bien, bueno.
Pero entonces, bueno, pues ya que tenemos por acá pues, este ejemplo, el de acá también, este otro ejemplo, donde vimos que no era función, y este de acá, donde sí fue función. Bueno, pues el último ejemplo que vamos a resolver el día de hoy, este inciso D, bueno, pues no lo vamos a resolver ahora trazando la gráfica, sino que podríamos simplemente tratar de determinar con lo que ya hemos visto hasta ahorita sin la gráfica. Entonces le ponemos por acá, sin la gráfica. Sin la gráfica, finalmente la pregunta es la misma, ¿es función o no es función? ¿Y cómo podemos ahora, sin tener que trazar la gráfica, determinar si va a ser función o no es función? Bueno, pues basándonos a lo mejor solamente en el despeje. Entonces, despejo. Y si despejo, entonces bueno, pues voy a hacer una recomendación aquí, sobre todo para los que se hacen bolas con los signos. Si el objetivo es despejar a la variable dependiente, que es la variable y, bueno, notando que la y está en un término de signo negativo, o que más bien se pueda entender que el término de la y está restando, para no hacernos bolas con los signos, recomiendo que todo el término que tiene la y lo pases del otro lado del igual. Si está restando va a pasar sumando y pues el signo menos ya no le va a afectar. Y al mismo tiempo puedes pasar todo este término, que si no tiene signo es porque está sumando, y si está sumando lo puedes pasar al otro lado del igual restando, o sea que el efecto que se va a producir es que se van a intercambiar de lugar. Menos y cuadrada pasa sumando y quedaría y cuadrada, ¿verdad? Y del lado derecho del igual, el 2 ese no lo vamos a mover, se queda donde está. Y la x cúbica, dijimos que si está sumando va a pasar restando, menos x cúbica. Bueno, ahora a la y le estorba el cuadrado, y como dijimos que va a pasar al otro lado, dígame en el chat. Y tengo por aquí dos respuestas. Y dice Jorge, raíz, y muy importante, pero con más menos. Y eso pues lo resalto porque algunos nada más me están poniendo como raíz cuadrada, ¿no? Y no, es como dice Jorge Gómez, raíz, pero con más menos. Y ese es el detalle importante que me va a permitir no tener que realizar la gráfica, como dijimos por acá, sin tener que hacer la gráfica, puedo determinar si esto es función o no es función. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que sea función, a cada valor del dominio, o sea, a cada valor de x, le debe corresponder uno y solo un valor del contradominio, que son los valores de y, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando sin la gráfica, ¿qué es lo que ocurriría con algún número cualquiera? O sea, algún número real cualquiera que tú pusieras a esta variable x, pues vamos a platicarlo de esta manera para que no haya necesidad de hacer la gráfica. Si yo le asigno un cierto valor a la x, y cuando digo un valor de x solamente hay tres posibilidades. Puedo asignar un número positivo, un número negativo o el cero. Bueno, pues ese número positivo, negativo o cero, al elevarse al cubo, mi pregunta es, ¿ese número se convierte en dos o más números? O sea, por ejemplo, si elevo uno al cubo, se convierte en, o sea, salen dos o más resultados. Pues la respuesta es que no, ¿verdad? Si tú dices uno al cubo, pues es uno. Si dices, por ejemplo, 2 al cubo, el resultado es 8. Si dices, no sé, 5 al cubo, el resultado es 125. O sea que cada número elevado al cubo da un único resultado, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Nada más quiero que lo vayan entendiendo. X al cubo es un único resultado, sea quien sea el valor de X que decidas poner, ¿no? Es un único resultado. Así que ya vamos por acá. Si a ese único resultado lo multiplicas por un menos uno, que es lo mismo que multiplicar por menos,
Entonces también es un único resultado, ¿verdad? O sea, si por ejemplo dices, ah, pues tengo el número, no sé, el número 64 y lo multiplico por un signo negativo, ah, pues el resultado es un único número, que es menos 64. A ver, otro ejemplo, si tengo el número menos 28 y lo multiplico por un menos, entonces el resultado menos por menos da más 28, pero es un único resultado, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, pues vamos a borrar esto y vamos a decir que hasta el momento, al darle un valor de x elevado al cubo y con este signo negativo, esto es un único valor, ¿verdad? Pero ahora, entonces, si tengo este 2, que bueno, la operación que estaría haciendo este 2, a lo mejor ahí la confunden, pero bueno, pues nota que el 2, antes del 2 no hay nada dentro de la raíz. Quiere decir que el 2 tiene el signo más y sería equivalente a escribir menos x cúbica más 2, ¿verdad que sí? Bueno, si decíamos que menos x cúbica es un único valor, si a ese único valor le sumo 2, bueno, pues no se producen dos o más valores, ¿verdad que no? O sea, si tú, por ejemplo, vamos a dejarlo así, si tú, por ejemplo, tienes al número, no sé, menos 27 y le sumas 2, el resultado es menos 25. Y es el único resultado posible, ¿verdad? Y a ver, pongamos otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, el número 50 y le sumo 2, el resultado es 52. O sea, hay un único resultado posible. Entonces a eso me refiero. Si a este menos x cúbica le sumo 2, o lo que es lo mismo, al 2 le resto ese único valor de x cúbica, el resultado sigue siendo único. Dejen quito todas estas marcas. Estos también. Pero entonces aquí viene lo interesante. Teniendo aquí adentro un número al que le puedo sacar raíz cuadrada, bueno, no necesariamente exacta, sino al que le puedo sacar raíz cuadrada, y cuando digo que le puedo sacar raíz cuadrada, debe ser forzosamente un número positivo. Pero bueno, pensando que este es un número positivo, cuando yo le aplique la raíz noten que tiene un más menos. Hasta ahí habíamos dicho 2 menos cualquier número real al cubo es un número único. Pero aquí viene el detalle. Cuando le aplico raíz y es raíz más menos, entonces significa que a cada valor de x, cada valor del dominio, ¿cuántos valores le pueden corresponder de y? Y ya me están contestando por acá, le pueden corresponder hasta 2, excepto en el caso donde esto, pues, o sea un número negativo, o bien que provoque que todo lo que esté aquí sea cero, porque la raíz de cero es cero, ¿verdad? Bien, dejen quito la calculadora porque ahí nos está estorbando. Bien, a cada valor del dominio le podrían corresponder hasta dos valores. Le pueden corresponder dos valores del codominio. Y si le pueden corresponder dos valores del codominio, entonces, ¿qué implica? ¿Es función o no es función? Y pues ya tengo por aquí una respuesta. Y pues ya. Entonces me dice Jorge y Estrella y Diego y María Fernanda, Ariana y Abril Ramírez, que no, ¿verdad? Entonces, bueno, como ven, después de hacer varias gráficas, ya entendieron que en realidad no es indispensable hacer la gráfica. ¿Cuál está siendo la clave? Pues este más menos. ¿Y de dónde suele salir este más menos? Bueno, pues de el cuadrado de la y. Así que voy a remarcarlo por acá. Si la y tiene un cuadrado. Por ejemplo, aquí también está la y, pero la y no tiene cuadrado y por lo tanto su despeje no tuvo esa raíz más menos, ¿verdad? Bien, pero si me regreso, vamos a ponernos a esta ecuación. Nota, esta ecuación, bueno, vamos a alejarnos un poquito. Esta ecuación sí tiene a un cuadrado, así que al despejar se provoca esta raíz más menos, ¿no? Y de este lado pues esta ecuación tiene también a la y, pero no la tiene al cuadrado.
Y bueno, no solamente vamos a decir que al cuadrado, sino que en general podría ser a una potencia par. Y para entender mejor eso, pues vamos a sacar ahora GeoGebra. Y vamos a poner, no estos mismos ejemplos, si ustedes quieren pueden ponerlos más al rato o cuando ustedes tengan tiempo, pero por lo pronto entonces vamos a sacar GeoGebra para inventar algunas ecuaciones que tengan a x y a y. Ahí está, vamos a inventarlas aquí en entrada. Algunas ecuaciones que tengan a x y a y, donde pues hagamos algunas pruebas. Empecemos, por ejemplo, con una ecuación de primer grado, así muy sencillita, como, ¿qué será? 2x menos, ¿qué será? Menos 5y más 2 es igual a 0. Y sabemos de la unidad pasada que esto representa una línea recta. La vamos a poner aquí en la vista algebraica, ¿no? Bien. Sabemos entonces que si la y no está al cuadrado, pues esto representa una función, ¿verdad? La regla de la línea vertical se podría representar con esta herramienta. Vamos a ponerla por acá, con la herramienta de perpendiculares. Voy a seleccionar al eje X y voy a poner un punto sobre el eje X para poder desplazar este punto a lo largo de todo el eje X. Es más, igual y hasta le cambiamos el color a esta recta vertical para que no se confunda. Vamos a ponerle por acá este color, pues, no sé, a lo mejor amarillito, no sé, nada más que ahí está tardando un segundo. Entonces, hay un color naranja más o menos. Ahí está. Entonces, bueno, pues esta línea vertical me está mostrando que la recta está siendo tocada por ella no más de una vez, ¿no? O sea, cada que la cambie de posición, la toca cuando mucho una vez. Y bueno, pues entonces esto, como dijimos hace rato, representa una relación que sí es función. Bueno, pero entonces hagámosle algunas transformaciones a esta gráfica, como por ejemplo la que hicimos hace rato, de ponerle cuadrados a las dos variables. Entonces le pongo un cuadrado por acá y también le pongo un cuadrado a la y. Y el simple hecho de que la y esté elevada al cuadrado me dice que al despejar a la y va a aparecer una raíz, ¿verdad? Así que vamos a ver qué se forma en el plano cartesiano. Y bueno, pues ahí está la curva y pues desde la unidad 1 ustedes saben que es una hipérbola y la regla de la línea vertical me está indicando también que corresponde a una gráfica que no es función, más bien a una relación que no es función, ¿verdad? Bien, entonces, pero, pues eso como dijimos se debe a que aquí la variable dependiente, que es la y, está elevada al cuadrado y que al despejarla provoca una raíz más menos, ¿verdad? O sea, tiene una parte positiva y una parte negativa. Bien, pero que si yo le quitara ese cuadrado, como pasó en el inciso C, entonces vamos a ver qué ocurre en la gráfica. Bueno, pues igual que hace rato, si solo uno de los coeficientes de la x o la y está al cuadrado, entonces esto representa una parábola. Bueno, la parábola, siendo una parábola vertical, por cierto, sí representa una función, o sea, la regla de vertical, pues me indica que es función. Pero pues no era indispensable hacer la gráfica, simplemente con que yo vea la ecuación donde la y no está al cuadrado es suficiente. Bien. Y el último caso es, por ejemplo, pues si acá tenemos un cuadrado, por ejemplo, aquí le pongo otra vez al cuadrado, y acá le ponemos, por ejemplo, al cubo, entonces lo voy a elevar al cubo. Entonces, bueno, esto siendo una ecuación cúbica, quién sabe cómo se vea en el plano cartesiano, así, por ejemplo. Bueno, pues la regla vertical me dice que esto, pues no es función, ¿verdad? Bien. Y bueno, pues lo importante entonces es el exponente, no de la x, le puedo poner, por ejemplo, aquí a la cuarta, así, y entonces, bueno, lo importante es el exponente de la y, ¿verdad? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Ahora, el exponente vamos a suponer que en la y, en vez de ser cuadrado, es cúbico. ¿Qué opinan si fuera cúbico? ¿Será función o no será función? Ya tengo por aquí alguna respuesta en el chat. Me dice Estrella que no. ¿Será?
Bueno, pues vamos a darle Enter. Sucede que cuando ustedes despejan un cubo, ¿cómo pasa al otro lado del igual? ¿Cómo pasaría al otro lado del igual un exponente cúbico? Y dice Diego, pasa como raíz cúbica. Nada más que la pregunta es, ¿y raíz cúbica es raíz más menos? Bueno, pues la respuesta es que no. Por ejemplo, si tú le sacas raíz cúbica al 8, estás pensando en un número que por sí mismo 3 veces te dé 8. Ese número no es más menos 2, ¿verdad? Si tú elevas al cubo el 2, 2 al cubo es 8, pero elevar al cubo el menos 2 no da 8. Así que las raíces cúbicas no son con más menos. Y para eso vamos a volver a alterar esto. Le voy a poner otra vez cubo, así. Y nota, si el exponente es cubo, no se debe pensar en una raíz más menos. Y si fue función, y dice estrella, entonces sí es una función, ¿verdad? Bien, voy a ponerla más sencilla. Por ejemplo, aquí voy a quitar este exponente 4. Nota, esto es función también. A lo mejor aquí puedes tener la duda de que, ay, esto como que toca más puntos. No, en realidad aquí en este lugar en particular toca un solo punto, ¿no? Esto también es función porque la raíz, o más bien elevar al cubo, despeja como raíz cúbica, pero ahí no es más menos, ¿no? Las raíces que son más menos son las raíces pares. Por ejemplo, si aquí le pongo, en vez de raíz cúbica, raíz, más bien elevado al cubo, le pongo elevado a la cuarta, al elevar a la cuarta se despeja como raíz cuarta y en general las raíces pares sí se deben despejar como raíz más menos. Mira, ahí está. Entonces, bueno, pues eso ahorita no lo apuntamos, nada más quería adelantarme un poquito en este tema. Por lo pronto, el día de hoy ya se nos acabó la clase.